Sachi, por favor, porque Alan está terrible hoy también. No te queda otra de... Está terrible, así que a ver si lo controlamos un poquito. ¿Es cierto lo que...? Desierto, claro. Desierto mandó. Yo no sé más qué hacer ya. Eso porque se junta mucho con Gracias Alan. a Julio Argentino Roca. Miralo, Tienen miralo, el miralo, Estado miralo, Nación miralo, Moderno. Escuchalo. Gracias a Julio Argentino Roca tienen el Estado Nación Moderno. Bueno. Hay que traerlo. Vamos, Nancy. Tomá, le está mostrando la huipala. Le está mostrando la huipala. Hay una Marichi huipala Hueu. en el estudio. Marichi Hueu, hermosa. Nancy le está mostrando la huipala La amamos a Alan, Nancy. Alan. Yo Detrás de no me cámara trae, están ¿dónde iba a pasando traer la muchas remera cosas. del Mapute con la bandera mapuche y el Marichi Hueu? Mira, hubiera venido bien para Alan, que dijo una barbaridad. Julio Argentino Roca, ¿le está ahí? ¿Para qué quería hacer estado que está? ¿Para qué, señor? Para estar acá también. Para estar acá, por ahí estábamos pastando. Como vacas. Claro, por ahí en el según monte. vos, por ahí estaríamos mejor siendo colonia inglesa o parte de la No, Commonwealth. no, ni era colonia chilena la inglesa, Patagonia, nada. digamos. No, libertad y autocracia, señores. Podría haber sido eso, señores. El desierto no era Lo único que desierto, falta es que me dice, defienda la Roca. Yo el único Roca que defiendo es el Roca para el Boys. Se lo digo a la comunidad de 3 de febrero también, porque el Roca para el Boys, no sé si se acuerdan del instituto, el reformatorio que había, que por suerte lo han levantado, tiene que quedar para Floresta y para el Club Atlético Albois, del cual soy parte. Ya que estamos hablando de Roca, te hablo del Roca con doble C, que ese Manuel Rocha. me cae bien. ¿Listo? ¿Con esto nos vamos? Y vamos a la columna. Vamos a ver qué nos dice ahora. Lo tenés que presentar sí o sí, no te queda otra. Lo voy a presentar porque yo lo quiero, más allá de las barbaridades que dice Menos cada mal. día que nos Menos mal que lo encontramos. querés. Y no hemos cursado, mirá si cursábamos juntos, ya Mirá, estaría sí, guardando rencor desde hace años. Igual no hablaba cuando cruzaba con él. ¿No? Me parece que cursamos un par de, ¿puede ser? Capaz que sí. Fran? ¿No te acordás? Está No muy me acuerdo. cocorito después de recibido. Claro, como De yo, repente, como ya- de nosotros- repente tiene Hay un, que hablar después. de repente Acá tiene un sí. título que no tiene Beckenbauer y parece... Acá tenemos dos que intitulados y dos que todavía nos falta poquito para intitularnos, pero bueno, uno de los intitulados que ya es profesor de historia, chicos. Con esto les Y la digo barbaridad todo. que Me ha gustado eso. Miren, Así, miren sí, estas caras. porque Estas caras le dan clases a sus hijos. A sus genera futuros la hijos. Tengan duda, cuidado, se genera che, la tengan duda el cuidado. profesor de historia, este señor que les va a hablar a la los adolescencia, chicos. bien de Rivadavia, de Roca y de toda esa gente. Bueno, con todo esto lo presentamos igual. Arranque con su columna, señor Fran. A ver qué Bien. dicen. Yo traigo obviamente algo económico para charlar, para debatir un poco, pero con una hipótesis que por lo menos a mí me llamó la atención cuando me puse a leer sobre el periodo para repasar para hoy, que es cómo este grupo liberal que toma el poder en 1811 con el primer triunvirato, en el cual está Rivadavia, que ya lo hemos nombrado, actúa de soporte técnico, soporte político para lo que va a ser una especie de revolución industrial o de pequeña revolución industrial en Buenos Aires con el surgimiento de los saladeros, que son la primera industria potente post-1810 que arranca a surgir en la campaña bonaerense, en Ensenada, es el primer saladero. Y como los políticos como Rosas tiene un saladero, un terrateniente con mucho poder, hace una alianza con el sector comercial porteño burgués, con los Rivadavia de la época, y todos ganan guita a partir de esas alianzas. Y después serán enemigos, no políticos. Por eso lo traigo a colación en este capítulo, en este episodio. ¿Todos o esa élite industrial No, algunos. liberal? Algunos. Es como que todos son parte del mismo grupo económico, pero... Hay un grupo económico, político, dirigente, que lo lleva adelante Rivadavia, García, Pueyrredón después, en el directorio sobre todo, que es como que intenta ordenar un poco la cosa, que van a ser en línea económica muy liberales, que justamente, ¿se acuerdan que hablábamos de que el reclamo en 1810 es porque no podían comerciar libremente? Como que parte del reclamo es ese. Y justamente las primeras medidas que toma el primer triunvirato, con Rivadavia como firmante y secretario de ese primer triunvirato, tienen que ver con ese libre comercio, con abrir los puertos, con sacar derechos de importación, derechos de exportación, permitir importar y exportar a extranjeros y nativos acá. Se abre, hay una apertura comercial muy importante y empieza a haber un mercado ya no solo de cuero, que era el mercado que potenciaba en ese momento, la carne se tiraba, no se usaba la carne para otra cosa, y empiezan a aparecer los saladeros. Primero a mano de británicos, el primer saladero es en Ensenada, un tal McNeil, pone un saladero en Ensenada, y ya después los criollos empiezan a armar, a partir de 1815 surgen muchos saladeros en lo que es Quilmes, lo que hoy es el partido de Quilmes.
son los primeros salarios. Y a partir de ahí La campaña. se podría hablar, yo en el nombre de la columna puse entre signo de preguntas, revolución industrial en Buenos Aires, porque a partir de ahí arranca todo un proceso de exportación de ya un producto procesado. Propio. Propio y procesado. Ya no es solamente agarrar la vaca, descuerarla y venderlo, sino que ahora hay un proceso en el medio y eso va a empezar Manufactura. a generar... ¿Cómo? Digamos, manufactura. Perdón que te interrumpa. Empieza a haber una especie de manufactura. No sé si está la imagen que había pasado Ro, pero empieza a articularse los grandes terratenientes de la campaña, entre ellos Rosas, que ya a esta altura empieza a subir la cabeza, empieza a tener injerencia política. De hecho, hay un problema en Buenos Aires en 1817 con respecto al abastecimiento de carne en el abasto, donde hay escasez de carne y sube mucho el precio, y Rosas manda una especie de proyecto o propuesta y se pone como del lado de representante de los saladeros. O sea, empieza a aparecer un Rosas ya más político, pero que arranca como comerciante. Digo, Rosas hace su fortuna como comerciante y es en parte quien termina bancando después el experimento político de 1820. Esto ya lo vamos a charlar cuando lleguemos a Cepeda, pero la batalla de Cepeda que Buenos Aires pierde, hay que pagarla con 25.000 cabezas de ganado y esas 25.000 cabezas de ganado las pone Rosas. Sí. Y de esa forma le da el primer impulso al gobierno de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez parte justamente, antes hablábamos de Martín Rodríguez como alguien villano en la historia. Bueno, Por supuesto. Dice, Héroe y de no la por la revolución vaquita. también, Martín Rodríguez. ¿no? ¿Héroe de la No revolución. tenía idea, ¿fue militar? Creo que sí. Sí, Buah. puede ser. Buah. No digo nada. No, la Lo mayoría que de los es- que están ahí son héroes militares, ¿no? La mayoría o sea, la forma de hacer política está militarizada la política también, porque es parte constitutiva del Estado, como me estoy hartando de decir. Y son la mayoría generales los que llegan a las altas esferas de poder. Hay dos momentos claves en esta alianza que yo marco entre los hombres del campo que después van a tener relevancia política importante, pero en este momento son solamente comerciantes, y los hombres de la dirigencia política liberal, que son importantes. El primero es este que hablábamos antes de la liberación de permitir que los saladeros existan, ¿sí? No había mercado legal de saladeros en Buenos Aires hasta ese momento. Al primero que se lo hacen es a McNeil, a este comerciante creo que británico, no chequeé la nacionalidad sinceramente, y a partir de ahí empieza a surgir esta industria. Entonces la primera medida es esa, es decir, bueno, a partir de ahora el tasajo tiene un mercado legal, tiene un lugar acá, y empiezan a exportarse muchos cargamentos hacia Brasil y Cuba. Los esclavos consumen mucho charqui, aparentemente. Es la data que tira Montoya, que es el historiador que leí para hoy. Y después, en 1815, aparece lo que es la papeleta de Conchavo. ¿Eso saben qué es? Los trabajadores, ¿no? Que Sí. tienen, sí. Tal cual. Ahí es Hay como un- su historia, Sí, como si laburaban trabajador. o no, era como una especie de carnet. Para fichar, Es era como fichar, para exacto. fichar entrada y Eso salida. te iba a una cosa preguntar, si tenías algún dato sobre el mercado de trabajo, si había generado trabajo esta Claro, ¿qué pasa? esta El gran industria. problema que tiene la dirigencia de Buenos Aires en ese momento, tanto comercial como política, es que hacía falta mano de obra. No había tanto mano de obra, había mucho ejército. La gran parte de la mano de obra porteña bonaerense estaba en el ejército peleando por la revolución. Y de hecho hay muchas quejas de Rosas incluso sobre los vagos y mal entretenidos en el campo, en la campaña, lleno de vagos y mal entretenidos, además de los indios de la frontera, dice Rosas. Que ahí está bueno esa parte porque Rosas arranca a armar un ejército para defender a la campaña bonaerense de los indios, ¿no? sé, como la primera conquista del desierto, es como la pre-conquista del desierto. Entre comillas, Cuando Sí, no le sí, renuevan sí. las facultades Por eso, extraordinarias, por eso. su deber es hacer Vuelve para allá. una campaña. Sí. La primera, no sé. Rosas arranca acá su camino político. Arranca con esta rosca de empezar a ser el terrateniente que cubre, que defiende al campo de los vagos, de los malentretenidos, de los indios. Empieza a ir sumando por ahí y se va a parar contra Buenos Aires y va a exigir ciertas cosas. Y el grupo dirigente porteño también sabe que necesita que empiece a crecer la economía, para eso tiene que haber laburo, y lo que hacen es la papeleta de Conchavo, que es lo hace el gobernador Oliden en Buenos Aires, un instrumento por el cual los peones tienen un papel que dicen para quién trabajan, firmado por un juez de paz, dura 3 meses, se tiene que ir renovando. Y de esa forma, si lo agarraba un comisario andando en la calle con esa papeleta de Conchavo, se salvaba de ir al ejército, porque Claro. estaba la leva en ese momento, el instrumento de la leva, que es cualquier vago mal entretenido, o sea, cualquier persona que no esté trabajando, que no fuera sirviente, al ejército. Tiene que estar al 5 servicio años. de alguien, si no sos un vago y te mandan a la Sí. guerra.
Hermoso. Ahora, ¿por Y qué bueno, este- así se reclutaban todos, los caudillos reclutaban todos así. Va. Pero ¿por qué este disciplinamiento social? Porque simplemente había que hacer capitalista al país. El país estaba en una etapa muy precapitalista, en la cual, como habíamos mencionado el capítulo pasado, no había una mano de obra asalariada, no había un trabajo de lunes a viernes de 8 horas por día, no existía ese concepto, eran trabajos a destajo. Claro. Se trabajaba por jornada, Claro. los peones trabajaban los días que querían, si la plata le alcanzaba no había problema, no trabajaban más. Había una cuestión donde faltaba esa cultura del trabajo capitalista que ya en Europa estaba muy instalada, y no se olviden que todos estos sujetos, Rivadavia, García, Pueyrredón, San Martín, Alvear, todos los dirigentes de la época Tomaban esas ideas. tenían la cabeza europea, no tenían esa idea de un país capitalista, y allá estaba estallando la revolución industrial, ¿no? En Europa. Por eso el juego de palabras con si acá hay una especie de prototipo de revolución industrial. En definitiva, ¿a qué quiero llegar con la columna? Y ya cierro. Ujú. Sí. Es a que uno suele pensar en la dicotomía entre el grupo rivadaviano o Rivadavia y los liberales de 1811, 1815, 1816, en contraposición a el grupo rosista, ¿no? Yo lo que vengo a plantear es que ya había una connivencia política y comercial entre estos dos sectores que en 1820 va a sostenerse hasta que en un momento se rompe esa connivencia política y termina los hacendados, la gente del campo con Rosas a la cabeza, terminan asumiendo el poder y el control directamente de Buenos Aires porque se rompen con Rivadavia. No Rompen se las llevaban estructuras. tan mal, decís vos, Fran. Yo digo que tal cual, que no se llevaban tan mal. Era para la tribuna. Y que hay esta idea de... Rosas siempre se lo plantea como un líder popular, ¿no? Sí, claro. Sí. Que no digo que después no lo haya sido o no, ya discutiremos. Yo, Alan, voy a aprovechar que está haciendo cosas y no tiene Sí, el sí, micrófono sí. en la mano. Ya luego veremos qué pasa con Rosas, pero en este momento Rosas no está del lado del pueblo. Rosas está del lado de... A ver. Ay, Terrateniente, está del lado de la guita. El Está especialista en construyendo poder. Rosas. Perdón, quiero decir algo. Está construyendo Señor Flores. poder. Rosas siempre estuvo del lado del pueblo. En 1815. Si no, Desde ¿qué 1806. comían en 1815, 1816. ¿Cómo se financiaba la guerra si no era a través del capitalismo? Yo entiendo a dónde va, Alan. A mí me gusta el Rosas de esta etapa. Me quedo gusta- afuera de esto porque no voy a Y obvio discutir. que te Ahora no voy a pelear por Rosas también. que te va a gustar. Dicho Tenemos sea de que paso, sacar. Rosas también es héroe de la Reconquista. Igual con todavía 13 no era años. un líder, no ¿con era un 13 líder años? político. No era un líder Ay, político. mi alma. No. Era un Era un hacendado, rockero porque es y un hacendado, comerciante. digamos. Sí, Claro. era un hacendado que ya empieza a tener motivaciones casi industriales por el tema del salario, se empieza a meter en esa industria con el hermano de Dorrego, ahí empieza también la relación con Dorrego. Luis Dorrego es el Mira. socio comercial de Rosas. Y estudió con Rivadavia también. ahí está. Son En todos el Colegio parte del Real de San círculo. Carlos. No es un líder popular, pero empieza a encaminarse por lo menos como un representante de la campaña bonaerense de Rosas. Y hace alianza con lo que es la ciudad porteña, que tiene a su mando de esa ciudad porteña los Rivadavias, los García, los Pueyrredón. En fin, solamente quería marcar esta cuestión en donde Rosas le pide al Estado bonaerense que sea un poco un Estado gendarme, un Estado de mano dura, pues la papeleta de Conchavo la pide Rosas. A eso iba. No sé si la pide Rosas en puño y letra, pero es un pedido de la gente del campo. Una forma la de campaña regular bonaerense. el comportamiento de la gente. ¿Un poquito Sí. autoritario o de onda? Es que en realidad un poco también lo que dice Bagú es que todo este grupo que se lo tilda de liberal, lo solemos tildar de liberal, en realidad con estas medidas lo que demuestran es el fracaso del Estado liberal, porque justamente el Estado que ellos proponen es un Estado reformista, pero que Claro, que tenga injerencia. que tenga injerencia en algo, no que deje ser, no se podía dejar ser. Claro. Si acá dejaba ser, simplemente no había laburo, no había gente que laburase. Entonces, las ideas de Rivadavia tienen más que ver con el reformismo de Jeremy Bentham, no tanto con las ideas liberales de Adam Smith, sino más con el reformismo británico, que es como una vuelta de rosca al liberalismo, es como un liberalismo potenciado. Sí, incluso el del fin del siglo XIX es más de este estilo también, ¿no? Sí. Intervencionista. Intervencionismo, sí. Ujú. Sí. Bien, eso es todo lo que tengo Bueno, para decir. muy bien, Muy bien, Fran. amigo, ¿Alguien muy tiene bien. algo para decirle a Franco de todo esto que ha dicho? Me gusta que defiendas tu postura liberal. Gracias, Me amigo. gusta, me gusta. Sí. No se corre nunca del papel. O sea, no hay No, un no, momento no, que está diga bien, está bien. Capaz viva la patria, viva San Martín. En siglo XX, capaz. Capaz en el siglo Vamos para este XX, lado. y sí, no te queda otra porque ya el liberalismo no es lo que era. Bueno, voy a aprovechar